11 de la mañana, 8 minutos en toda la República Argentina. Estamos acá en el Destape hasta la 1 del mediodía. Nos visita ahora Artemio López, director de X, de la consultora de X, pero ya no sé ni para qué te presento, porque No, la sí, gente te por las conoce. dudas seguí, porque viste cómo es esto. Por si hay algún gringo El sintonizando. el tiempo es tirano, ¿eh? Pero bueno. Bueno, quería arrancar la charla de hoy porque obviamente la gran pregunta que nos venimos haciendo desde el 10 de diciembre es hasta dónde aguanta, hasta dónde llega. En un rato vamos a mirar o a hablar un poco de encuestas y de cuán bueno es que a esta altura de su gobierno un presidente tenga el 50% de aprobación, si es que lo tiene. Pero antes de eso, quería preguntarte, la pérdida de aprobación y consiguiente desgaste de un gobierno que puede llegar a que por lo menos se replantee los términos en lo que gobierna, para no hablar de cuestiones más drásticas, ¿está atada al malestar cotidiano o está atada, como nos ha mostrado otras veces la historia argentina, a que no haya un estallido económico, una corrida, una hiper? Porque finalmente, si uno mira para atrás, los gobiernos que se vieron en situaciones críticas desde lo político fue siempre después o del corralito o de la hiper, y no por el desgaste sostenido como pasó en los 90 o durante el gobierno de Macri. ¿Cómo ves eso? El desgaste sostenido, el desgaste estructural da el marco para que efectivamente algún chispazo pueda provocar una crisis. Yo no pienso esta salida como una salida apocalíptica. Yo pienso que efectivamente esto va a desplazarse, va a cumplir los plazos legales. Es una hipótesis mía, Sí. pero yo Vos ves 4 años por lo menos de Milei. La sostengo. Sí creo que la eficacia de la estructura para determinar comportamientos electorales se va a manifestar. ¿Cómo se manifestó? Con el Frente de Todos. O sea, no debiera haber en ese sentido alguna novedad tan impactante. Es decir, la sociedad argentina que supo rechazar a Macri después de 4 años malos, a Alberto después de 4 años malos, va a tener una posición parecida con Milei. Incluso si logra bajar la inflación a costa de muchísimo sacrificio. La variable de baja de inflación explica un poco lo que vos sostenías, e incluso un breve repunte de la imagen en los últimos, yo te diría el último trimestre. Es arriesgado lo que digo, pero me baso en las encuestas, sobre todo de proyección. Todas las consultoras mostraron eso. Bueno, la baja de inflación es un atributo que efectivamente beneficia a Milei hoy, pero no olvidemos que son 3 meses. Sí. Ahora viene luego todo lo que impacta en términos de ingresos familiares, que es realmente complejo. O sea, falta todo el recorrido del tarifazo, los sueldos siguen muy a la baja, no hay manera de remontar eso. Mira, me daban... Fíjate cómo las cuestiones estructurales influyen en el comportamiento electoral. Macri tomó 52 puntos de participación de los trabajadores y lo devolvió en 46. Sí. Una a lo caída largo de 4 años. De 4 años. Alberto termina su mandato. Vamos a tomar el tercer trimestre del 2023, porque sería injusto el cuarto, porque está la mega de Milei, sí, la mega de evaluación, se mezcla. 45.7 de participación. Resistió con aguante. Pero no avanzó ni un centímetro. Bueno, un poco, la explicación ahí también hay que buscarla. O sea, hay otros factores, pero eso está. Hoy, ¿cuánto puede haber de participación? Lo discutíamos. El INDEC todavía no lo dio, sí, pero yo creo que está en torno al 40%. ¿Eso va a implicar un desmoronamiento de manera espectacular? No, pero hay un recorrido de desgaste que no lo va a poder evitar. Y cuando desde el gobierno dicen, bueno, las encuestas todavía le dan un 48, un 51% de aprobación, ¿eso hay que verlo como algo bueno o más o menos? Porque yo recuerdo que todos los presidentes a esta altura de su gobierno están en 60, 60 y pico. Alberto estaba en 60 y poco antes de la pandemia y después picó casi 80. Casi 80. Digo, a 120 meses de gobierno, de la Rúa ¿50 también es mucho o es poco? No, 50 es, primero, para el nivel de impacto del ajuste, es un volumen que llama la atención. No hubo este pico de 70, 80 puntos que los presidentes tienen inicialmente. Por lo tanto, el hándicap es menor. Entonces yo te respondería en estas dos dimensiones. Sí, no hubo inicialmente
un sostenimiento de imagen tan importante como la que tuvo de la Rúa. Sí, de la Rúa, Macri, todos. O sea, Macri un poquito menos, pero también la tuvo. Bueno, Milei no lo tuvo. Macri llegó a 60 en algún momento, en enero, febrero. Pero viste lo que eran. Alberto, es verdad lo que decimos, tenía más imagen positiva que Alfonsín en un momento. Bueno, o sea, la imagen es una dimensión discreta para analizar el comportamiento, sobre todo futuro. Porque es una dimensión, siempre lo digo, vertical. Vos podés tener buena imagen de varios. O sea, pero a la hora de definir voto, elegí por uno. Sí, claro. O sea, está bien, tiene una imagen que, dada la virulencia del ajuste, uno podría no esperarlo. Pero el recorrido sigue siendo de paulatino desgaste. La pregunta ahí, en todo caso, es: ¿vos creés en las encuestas que le dan todavía la aprobación de la mitad de la población? Porque hay gente que dice, no, es mentira. Sí, yo creo. Sí. ¿Vos creés que sí? Sí, porque tengo información de gente muy confiable. Sí, cuando digo creés, no es poner el dedo en el viento, sino leyendo distintos... Sí, lo que no creo es que a partir de una encuesta vos puedas concluir evoluciones futuras, determinaciones políticas, cursos de acción a seguir. No, eso no. Pero que hoy está en una situación de relativa... de acomodamiento en términos de opinión pública, sí, te haría la salvedad que la erosión que tuvo, que efectivamente tenía 55 puntos de aprobación cuando en eso, la tuvo en su electorado original. O sea, sectores que lo acompañaron en la PASO y en la primera vuelta, que son muy vulnerables a las medidas de ajuste. Lo que le agregó Macri, que son sectores más envejecidos, de mayor consistencia socioeconómica, muy antiperonistas, esos acompañan. Pero todo esto es muy discreto. O sea, no podemos hacer ninguna teoría de lo que estamos conversando. Pero bueno, es así. ¿Y qué estás viendo en la opinión pública respecto al peronismo? Y el peronismo tiene la particularidad de que es un movimiento que sin un liderazgo potente no arranca. Por eso que yo creo que preservar la figura de Cristina Fernández es central para resolver cualquier dilema de coyuntura y de la organización eventual del peronismo. La experiencia anterior no sirve de mucho, pero cuando espacios políticos intentaron avanzar sobre los liderazgos históricos, y hubo pocos, el de Perón, el de Néstor, el de Cristina, eso no funcionó. O sea, más allá de la visión crítica que puedan tener un espacio, me parece que no colabora para que esto se reorganice. La preservación del espacio de liderazgo es la primera ley. Ahora, luego sí, hay que hacer un esfuerzo porque los tipos de unidad que funcionan en el peronismo van cambiando. No era la misma unidad que tuvo Perón en el bautismal del 46 que la que tenía a la salida del 55. En los 70 cambió, estalló por el aire. En el 83 se quiso reeditar discretamente ese tipo de unidad, no funcionó. Néstor, cuando inaugura el gobierno, lo hace con un tipo de unidad, ¿vos te acordás? La transversalidad, que voló por el aire en la crisis del 2009, no quedó nada. Hasta Cleto Cobo se puso del lado de la oposición abandonando su poder ejecutivo. Ese tipo de unidad no funcionó. Menem tuvo un tipo de unidad en el 89 y la cambió en el 95 incorporando retazos de la UCD, además de la ideología neoliberal más clásica. O sea que yo creo que la etapa que signó el comportamiento de Unión por la Patria y anteriormente el Frente de Todos, ese tipo de unidad, los sectores que se vieron involucrados en el sistema de unidad que se planteó, van a mutar, van a cambiar. ¿En qué dirección? Espero yo que el peronismo y el liderazgo de Cristina nos conduzca a un espacio. Yo voy a poner un nombre que es muy controvertido en la tradición ideológica del Perú, a un espacio donde a la izquierda de este movimiento no quede nada. A la izquierda, hablo de la izquierda real, no retórica, de que efectivamente el movimiento peronista retome sus banderas tradicionales, que son banderas de movilidad social ascendente, distribución del ingreso, progresistas, incorporar derechos de tercera generación. Eso me parece que eso es de primer orden. Como hay un tironeo por volver a plantearlo como un partido tradicional, el partido antes de Kirchner, que es el partido del ajuste neoliberal en Argentina, el peronismo, hay que decirlo. Después de la muerte de Perón hasta la llegada de Néstor, casi tuvo un cuarto de siglo donde contribuyó, si no protagonizó, el ajuste neoliberal. Hay mucha tensión interna que quiere volver, con la especificidad de esta etapa, a ese peronismo.
Yo creo que eso es letal y eso hay que discutirlo. La pregunta en todo caso, ese electorado que acompañó al peronismo durante el kirchnerismo, que se desencantó con el Frente de Todos, que buscó una solución en Milei Claro. y que no la está encontrando, ¿qué demanda de la oposición? Bueno, primero nitidez en las propuestas. Mi percepción es que cada vez que se perdió nitidez electoralmente, esto finalmente fracasó. O inicialmente o a posteriori. En 2015, bueno, ya en 2013 fracasó. En 2015 fracasó. En 2019 se triunfó, pero finalmente el balance, al perder nitidez bajo las consignas esta de volver mejores, sin Cristina no alcanza, eso. En realidad lo que estaban diciendo es, la década de transformaciones kirchneristas, dejémosla atrás. Bueno, lo dijo Guzmán ahora, ha sido superada. No se sabe por quién, por él seguro no, porque efectivamente los resultados están a la vista. Ahora, ganar nitidez, y yo creo que el espacio que el kirchnerismo supo inaugurar puede tener hoy una interpelación exitosa para los sectores propios, primero, y luego los desencantados que han encontrado en Milei una alternativa que yo creo que los va a frustrar. Pero nitidez, intervención drástica y asumir que la sociedad argentina tiene en la polarización una dinámica electoral que no se va a quebrar. O sea, No sé, vos no ves ahora el centrado, esta cosa de parte del radicalismo con Larreta, con Pichetto, no la vimos, Monzó. Nico, vos tampoco, no la veíamos desde hace rato. No, Esto bueno, no funcionó en por supuesto. Argentina. Pero Mirá, acaba de cambian caer. las circunstancias. Hace rato yo te hubiera dicho que un tipo que habla con un perro muerto no llegaba a presidente bajo ningún... Pero acá, pero esto lo que expresa Milei es que la polarización sigue más vigente que nunca. Porque si alguien encarna un polo de esa estructura polarizada, es Milei. Mucho más nítidamente que Macri. Pero es una polarización distinta. Sí, es distinta, pero es polarización. Pero el hecho de que el eje haya dejado de ser kirchnerismo-antikirchnerismo, que fue el eje rector de 2008 a 2023. Sí, es peronismo, antiperonismo, eso está. O es Milei, también. Bueno, sí, pero el Digo, precio... pues Milei tiene muchas particularidades que obligan al mapa político a rearmarse en torno a eso. Cuando vuelve a reivindicar a la dictadura, cuando lleva a una generala del ejército de Estados Unidos de Tierra del Fuego para pasar el himno a la 1 de la mañana. Son grietas más profundas, si se quiere. Sí, son grietas más profundas, pero el peronismo en su recorrido histórico enfrentó proyectos muy salvajes. Sí, no, está O claro, sea, por supuesto, la propia dictadura. sin más La lejos. propia dictadura, el derrocamiento del 55, no se podía pronunciar la palabra Perón, o sea, había un discurso violento contra el Perón. Yo creo que eso sigue existiendo. ¿Cómo se encarna hoy el peronismo? Para mí, en la figura de Cristina. Bueno, Nico, acá nadie habla. La quisieron asesinar. No, está claro. Antes Pero no de solamente la Milei. quisieron asesinar, O sea, al día de hoy no se mueve un solo papel en ese expediente. Exactamente. La impunidad está siendo, la estamos viviendo en vivo día tras día. Así es. Y eso no es un síntoma también de que las cosas están como el orto y de que hay que empezar a hacer replanteos profundos. Sí, es un síntoma de que las cosas no están bien y que hay que hacer replanteos profundos. Y el primer replanteo que hay que hacer es reconocer que la centralidad del liderazgo de Cristina no puede ser cuestionada, no debe ser cuestionada más, no tiene condiciones materiales para ser cuestionada. Cualquier discurso dirigente que ponga en el centro de su discusión el liderazgo que ejerce Cristina, en el mejor de los casos se equivoca. Hay otros casos donde Siempre acierta. Siempre los hubo. Sí. Pero también en ese sentido uno podría preguntarse, bajo ese liderazgo es que se llegó a este punto. Y es un cuestionamiento que surge genuinamente de las bases. No te estoy hablando de los que rosquean por arriba. Sí. ¿Sí? Te estoy hablando de algo que yo me junto a comer un asado con 8 amigos, de los cuales votaron a Cristina, después en 2015 votaron a Scioli, porque Cristina dijo que había que votar a Scioli, Sí. después votaron a Alberto Fernández, ahora votaron a Massa, y dicen, che,
probemos algo diferente. Sí, Cristina dijo, todo lo dijo Cristina. Eso es relativo porque el liderazgo tiene un tablero y en él se mueve. No, por eso, entonces me parece que más que llevarlo a si Cristina sí, Cristina no, hay que empezar a mirar cuál es el tablero que hay ahora y cómo operar sobre ese tablero. Estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente, por eso te dije, el tipo de unidad, el tipo de tablero que transitamos hasta la salida del 2023 con los resultados que obtuvimos, hay que replantearlo. Ahora, un liderazgo de las características de Cristina, a mi juicio, en el peronismo, es una herramienta fundamental para reorganizar incluso a futuro un nuevo tablero. El peronismo sin un liderazgo potente no existe. Vos viste que hay tantos peronistas como y proyectos de país muy divergentes. Se necesita un liderazgo rector, una conducción. Nosotros sin conducción no somos nada. O sea, no sabemos qué hacer. Eso es evidente. El peronismo, cada uno piensa una alternativa. Esto no es un partido tradicional. Funciona así, con las ventajas y las desventajas de que si pifia el líder, vamos todos atrás. Pero bueno, ha demostrado ser este sistema de organización y discurso mucho más eficaz que el partido tradicional en Argentina para promover justicia social, equidad. Hay que volver a eso, a las banderas tradicionales. No puede un gobierno peronista sostener la distribución del ingreso de Macri. Eso es evidente, a eso no puede volver a pasar. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, pero eso también hay que discutirlo. Para correr... Esa es parte del tablero. Hay gente que cree que estuvo muy bien eso. Vos estás más informado que yo. Yo no sé si hubo gente que cree que estuvo muy bien. Creo que si justamente hubo algo que el peor elemento del gobierno que pasó es que no dejó contento absolutamente a nadie. Absolutamente estoy hablando de dirigentes, no, la gente no. Eso por supuesto porque le han mostrado y en la dirigencia tampoco. Bueno, todos puteaban, todos lo puteaban, Alberto. Pero hacían fila para putearlo. Yo tenía el teléfono que me estallaba. Sí, pero en las declaraciones públicas que yo escuché no hay una autocrítica profunda. Al contrario, demeritan el liderazgo de Cristina y se corren del protagonismo que tuvieron. Hablo de los que tuvieron, por ejemplo, decisiones en la política económica. Yo creo que esa definición que haces vos le cabe a todos. Todos están ya no haciendo autocrítica, sino no haciéndose cargo de la parte que cumplieron, que todos cumplieron una parte ahí. Pues no hay nadie que haya estado de costado. Igual yo no me quiero poner en defensor de Cristina, no necesita ni yo estoy a la altura de una defensa. Por eso te iba a decir, pero las intervenciones que tuvo Cristina a partir del año 2020, yo creo que empezó en el 2020, fueron en la línea correcta y finalmente se produjo la sanción electoral que se preveía si no se corregía el rumbo. Yo escucho funcionarios cuya responsabilidad está muy diluida, atribuyen a la discusión a cielo abierto, a la interna del peronismo, el rumbo socioeconómico. Eso no es verdad. El rumbo socioeconómico obedeció a una línea, a un modelo de acumulación que terminó con estos resultados. No es porque Cristina haya pedido corrección que tuvimos los resultados que tuvimos en términos de política económica. Eso no es verdad. Me parece que es una dilución de responsabilidades notable. Yo no quiero hacer nombre porque... Por eso, para no hacer nombre, para discutir ideas, para discutir el tablero, corramos a la cuestión Cristina, que entiendo que es una cuestión que el peronismo tiene que resolver y que su liderazgo, si ella decide ejercerlo, que es otra cosa que no está sucediendo, públicamente no está sucediendo, es un liderazgo que es un faro dentro del peronismo. Estoy de acuerdo. Sí. Un faro, el más potente de todos los faros por mucho. Los 10 años más importantes de la historia del peronismo, de la muerte No nos detengamos en eso porque eso obtura un montón de otros debates que creo que también hay que dar. Sí. Porque si no... Si todo pasa a ser Cristina sí, Cristina no, creo que se está sintonizando un canal que no es el que está pasando en la Argentina hoy en día. Sí, de todas maneras, ese componente es fundamental para Pero nadie lo niega. Ahora, no, bueno, nadie no, vos no lo yo no lo niego. Por eso. Yo no lo niego. No, y yo hablo con todo el mundo dentro del peronismo y todo el mundo reconoce que no se puede hacer de cuenta que no existe, que no, o sea, yo no veo a nadie que lo niegue. En todo caso se lo cuestiona, se lo critica, pero no se lo niega. Eso es otra discusión. Esa es otra. Pero me parece que es tan potente el faro de Cristina que encandila un poco. Entonces, corrámoslo de lado y veamos qué está creciendo, cuál es el musgo que está creciendo al pie de ese faro. Porque me parece que por ahí pasa también un poco todas esas discusiones subsidiarias que hay que dar.
Porque si no, nos quedamos esperando un operativo clamor y terminamos eligiendo un candidato como Massa y terminamos yendo a una elección en las condiciones en las que fuimos el año pasado, que lejos estuvieron de ser ideales. Sí, pero no le vas a atribuir al candidato la responsabilidad de gestión del gobierno al frente de todo. Eso sería injusto. No. Yo puedo, pero también el candidato gestionó el último año y medio. Sí, haciendo muchas de las cosas que se le criticaban a los que o no se le dejaban hacer a los que estaban antes. Sí, está bien. Entonces, gestionó, pero no en las condiciones que quiere gestionar a alguien que toma decisiones de política económica ab initio. Gestionó la herencia que tuvo a posteriori de el acuerdo con el fondo. Se subió una escala. Para eso también podemos poner sobre la mesa la pandemia, la guerra con Ucrania. El único problema de ese discurso es que Argentina no es un discurso. Se hizo. Sí, hay un discurso que reivindica. Yo también creo que el tratamiento de la pandemia fue adecuado. Ahora, pero no salva las responsabilidades, porque cuando Argentina se hizo más inequitativa en el lapso 2019-2023 fue cuando creció. A partir del 2021. O sea, Massa toma eso. Yo no voy a decir. Sí, parece que tengo que defender. Tiene la sequía también por eso. Pero tiene la sequía, tiene el fondo monetario atrás. No, pero a veces se encarna, ¿viste? No, por supuesto. Pero a lo que voy es, corriendo los nombres propios. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el...? Y digo, vos me decís recuperar las mejores tradiciones. Está perfecto, pero está claro que hoy en día hace falta... Sí. Hablar hacia adelante. Claro. Que lo que le falta al peronismo es el proyectar. Por ejemplo, se dice mucho, y yo creo que hay razón, que en esta época de la política las emociones pesan más que las ideas. Sí. ¿Se está trabajando en el peronismo para transmitir emociones que sean atractivas para la sociedad argentina? El peronismo tuvo un componente emotivo siempre. Lo tuvo con Perón y Evita, lo tuvo con Néstor y Cristina. Le hablaba al corazón. El peronismo kirchnerista le hablaba al corazón de la gente. ¿O vos crees que hacía análisis tipo Flaxo? ¿Y hoy está hablando al corazón de la gente? Creo que falta ese componente. Bueno. Pero ese componente no es fácil de adquirir. Me parece que eso es lo más interesante para charlar. Pero, digamos, no es un atributo a conseguir. Ya se sabe, el peronismo es básicamente un movimiento que interpela emocionalmente a un sector y después se corresponde con políticas específicas. Me parece que en parte perdimos eso. Sí, perdimos esa interpelación. Pura emoción, con 45 puntos de distribución. Por supuesto. Esa emoción por supuesto que te la debo. Por eso yo siempre, acá tenemos la discusión con Roberto, que él dice, bueno, se perdió la batalla cultural, y yo digo, no, se perdió la batalla material. Empecemos, que esa es la base de todo. Puede ser que la cuestión cultural, es cierto lo que dice Roberto, pero lo material funciona. Está bien, pero una vez que ya no estás en el gobierno, lo material mucho no lo vas a poder modificar. ¿No? Sí, un gobernador podrá hacer su parte. Hoy veíamos que Quintela dijo, en mi provincia tarifas o no. Un sindicato o varios podrán hacer su parte. Permanente con las políticas de Milei. Axel está en contrapunto permanente con la política de Milei. Así se construye un referente. Un sindicato o varios pueden hacer un poquito, pero la canilla de lo material ya no la tenés. Entonces tenés que construir sobre otros elementos. Así es. Bueno, ¿cuáles? Te lo pregunto a vos de tu sapiencia de consultor, No, bueno, la sapiencia de consultor es muy relativa. Lo sé, normalmente eso los consultores también lo que hacen es replicar la foto, no captan novedades, mucho menos ir hacia adelante. Y ese es otro de los problemas. Yo te podría hacer una frase hecha, no. Vuelvo a insistir. Una vez resuelto el tema de la centralidad del liderazgo de Cristina, hay que discutir todo. Fundamentalmente, todo lo que se hizo mal no para hacer una liturgia de lo que pasó, sino para ofertar a la sociedad un discurso, interpelarla incluso emocionalmente, con figuras que estén claramente disociadas de lo peor de este espacio. Yo creo que, bueno, mirá lo que fue Scioli. En el 2015 muchos sabíamos que Scioli no era un candidato que podía expresar la potencia del kirchnerismo, era el kirchnerismo inaugural. Bueno, eso no vuelve a... Ese paradigma no puede volver a funcionar al interior de ese espacio. Y sin embargo, lo mismo pasó en 2019. Y sin embargo, la carta de Cristina, así como las negociaciones que está llevando a cabo ahora la CGT, para que no se reduzca todo a Cristina, no van en ese sentido. Dicen, bueno, concedamos un poco a este nuevo clima de época, a este nuevo sentido común que dice que hay que discutir la nacionalización del Banco Central, que dice que hay que discutir una reforma laboral, pero no para reducir la jornada horaria o para generar mejores condiciones para los trabajadores. Eso no lo dice.
que no para reducir o sea, no Bueno, es pero tan explícita. No, pero, Hay reformas laborales potentes, por ejemplo, la reducción a 4 horas. pero si vos la discutís hoy, si vos discutís una reforma laboral hoy, no vas a reducir la jornada laboral. Bueno, eso depende. Porque el equilibrio que hay hoy en día en el Congreso no va en ese sentido. Si vos vas a discutir una reforma laboral y no tenés una propuesta que violente el sentido común que instala el neoliberalismo, Estoy totalmente de acuerdo. no tenés ninguna chance de hacer ninguna reforma laboral que termine al final del día beneficiándote a vos electoralmente. Estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que plantear hacerla ahora, cuando el que gobierna es Milei, con el apoyo, o casi con el apoyo, no, metido dentro del gobierno a las principales empresas y corporaciones del país, no es para hacer una reforma laboral progresiva. No. Y que privatizar el Banco Nación ahora no es para que el banco funcione mejor. No, pero vos no podés asociarte al discurso dominante que circula y querer replicarlo a tu madre. Mira, yo escuché varias conversaciones donde decía que Cristina ha tomado nota de la subjetividad de la época, el sentido común de Gramsci, Sí. y ha decidido no violentarlo. No es así, es un error. Lo que el kirchnerismo hizo y Cristina particularmente hizo durante su gestión, y los hechos valen más que las Pero terminó palabras, hace 8 años la fue, gestión. está bien, pero fue violentar. Sí. Sí, bueno, no hace. Y por escúchame, eso, estos bueno. vienen gestionando el país desde el 76 y No, parece una está gran bien, novedad. no, está bien, pero- Fue pero- violentar el sentido claro, común, por es eso. el sentido común de los sectores dominantes, y hay que violentarlo y cambiarlo. ¿Y vos no ves que eso está sucediendo reproducirlo. ahora? No, hoy no está Y sucediendo. bueno, y por eso. Hay que dar una discusión para Y que por eso, suceda. y justamente esa es la discusión que quiero plantearte. ¿Por dónde se da esa discusión? Bueno, hay espacios territoriales, gremiales, eso. Pero yo no ¿cuáles te lo son puedo- los no te lo temas? puedo- ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son las cabeceras de flecha de esa discusión? Para tu opinión. Vuelvo a insistir. La primera es reconocer un liderazgo organizador que es, a partir de ahí, ¿Me puedo discutimos poner un poco todo. en psicólogo? Si tenés que reafirmarlo tanto es que un poco no estás tan seguro. No, bueno, hay mucha batería mediática que discute eso. Mira, la vida en 2011 y se ganó con el 54% de los Bueno, votos. está bien, pero había una gestión atrás que lo respaldaba, estamos en una situación de reflujo, venimos de un gobierno relativamente defraudatorio, entonces eso nos impacta a todos. Relativamente no, absolutamente. Yo, porque, viste, ustedes también, vos lo viniste en el recorrido del gobierno, íbamos llegando, esto por termina supuesto. mal, pero bueno. Lo primero es eso, y luego la discusión sobre, a mi juicio, ¿no? ¿Cuál fue el paradigma que intervino en este espacio para transformarlo en la dirección que planteaba el analista? De que muchos dirigentes, en lugar de asumir que hay que combatir el sentido común dominante para instalar un proyecto emancipatorio, como es el que tiene el peronismo de Perón y Eva, El que debería tener, sí. el que debería tener, no puede ser reemplazada la consigna del combate al sentido común, de combate a las ideas dominantes, por otro que se adapte. Nunca te van a creer. Si vos lo que querés es traficar la reforma laboral y más o menos decir lo mismo, si vos lo que querés es plantear la reforma previsional y más o menos decir lo mismo, no te van a creer. Estás perdido. Ese es exactamente mi punto. No tenés ninguna chance. Ese es mi punto y yo incluso veo que el electoral. peronismo, todo el peronismo hoy está en esa. Bueno, es un error. Todo no. Yo Vamos a hoy, ver. bueno, no, todo no Hay es cierto. sectores que no. Hay sectores que no. Pero creo que buena parte de los debates que se están dando al peronismo caen en esa trampa. Sí, Axel no está en esa, No. Máximo no está en esa. Cuando Máximo se empinó y dijo, este acuerdo no va, Mm. combatió el sentido común de muchos, vos tenés más información, de buena parte de la dirigencia que Sí. decía, no hay otra alternativa. Bueno, santó una posición que combatió el sentido común dominante. Bueno, ese tipo de paradigma, lo que hace Axel contestándole permanentemente No, yo al creo gobierno que nacional. Desde la Vos gestión, viste desde la gestión se esto- están haciendo en ese sentido cosas muy interesantes. Pero en el debate interno que tiene que hacer el y peronismo, me hay parece hay que instalarlo eso. Yo que creo que falta un poco de eso. el peronismo siempre fue un dispositivo que confrontaba con los intereses materiales de los sectores que dominaban, la oligarquía en su momento, los sectores que fugan capitales, los sectores, y debe también combatir el sentido común que pregna a buena parte de la sociedad, no mimetizarse. Absolutamente de A acuerdo eso con te eso. llevan las encuestas. Absolutamente de La acuerdo. con patria eso. consultora, cuando predica, dice, la gente piensa, la gente,
La gente, el sentido común que domina es este. Hay que incorporarse ahí. Hay que ver de qué manera uno sigue las pistas que le va dando el sentido común dominante. Eso es un error tremendo. No cabe... Bueno, Néstor lo... No, por supuesto. ¿Vos te acordás? Pero es un error que La hoy en día emergencia de veo que Néstor muchos Carlos están Kirchner en cometiendo. 2003 era contra todo lo que se decía, Absolutamente. se suponía. Por eso dijo, vengo a plantear un sueño. Eso es una metáfora que dice, vengo a Recuperarla, sí. el campo de lo posible. Lo posible no es lo que dicen estos señores, es otro posible. Bueno, eso hay que volver. Lo hizo Cristina en sus dos gobiernos. El segundo gobierno que está tan mal visto hizo transformaciones espectaculares. No voy a ser yo que te discuta eso. No, porque no, sabés ya sé que no, si tampoco te lo estoy diciendo a vos. Por eso. Pero como no vamos a nombrar a nadie, nos intercambiamos. Por eso, pero hoy hay un déficit en ese lugar. Nos ponemos de acuerdo en eso. Sí. Perfecto. Hay un déficit porque desandamos todo lo construido en términos... Lo que plantea Roberto es verdad. Llámale batalla cultural, lo que vos quieras. Desandamos conceptualmente todo lo que habíamos aprendido durante 12 años. Cuando Néstor, hoy estaba analizando, cuando Néstor pierde las elecciones del 2009, todos decían, negociemos, Mendieta. ¡Chao! Sí, me acuerdo. No, dijo. Perdimos por no profundizar. ¡Bum! Se terminó en el 2011 eso. Porque hay todo un demérito a la gestión de Cristina diciendo, es una tragedia el fallecimiento de Néstor. Claro. No cabe ningún... Pero la gestión ya estaba encaminada para dar, en términos electorales, el rendimiento que tuvo. Lo mismo pasó en 2017. En 2017 se ganó o se perdió esa elección. Cuando Cristina va por afuera de todas las estructuras. En términos electorales se perdió por poco, en términos políticos... Sentó la base del triunfo del 2019. Absolutamente. Bueno, eso hay que adaptar a esta coyuntura. Me parece y que... desde la oposición. Y desde la oposición, que es un nivel extra de dificultad. Unidad, todo lo más amplio posible, lo dejo... Néstor hizo doctrina en eso. En el 2008, creo que había reelegido Moyano en camionero, y dijo, unidad todo lo más amplia posible. Nadie discute eso. Ahora... ¿Unidad para qué? ¿Para bajar banderas? No. Bueno, esa restricción, adaptada a la coyuntura, hay que sostenerla, porque eso es doctrina. Como ahora se usa hablar de la doctrina. Bueno, esa que fundó Néstor es también una parte de la doctrina. Bien. Artemio, muchísimas gracias como siempre. Ya venimos con más, estamos siguiendo minuto a minuto todo el tema de Tierra del Fuego, que es obviamente uno de los más importantes de la agenda de hoy, pero también hay novedades con respecto a los despidos en el Estado. Estamos también con el tema del adoctrinamiento en las escuelas. Ayer